¿Qué tal, cinéfilos? El día de hoy les hablaré de una película estrenada en la plataforma de Amazon Prime, The Vast of Night, thriller de ciencia ficción dirigido por Andrew Patterson, quien además funge de escritor, productor, editor y cualquier tipo de trabajo necesario para que el proyecto saliera adelante. Esta se trata de un largometraje independiente que después de buscar por años un camino hacia la exhibición, lo consigue gracias a Amazon. En su andar fue nominada a Mejor Primer Guión en los Independent Spirit Awards y ganadora de Mejor Narrativa en el Slamdance Film Festival. Y debo decir, este es el tipo de cine que me encanta. Es en donde los realizadores utilizan toda su creatividad para llevar a cabo esas ideas que los apasionan. Es cierto que vemos algunas carencias en esta obra, pero la verdad, todo eso queda atrás gracias a una buena historia y la forma en que se cuenta, donde se utilizan tomas largas, casi a modo de plano secuencia, aunque con cortes, que van siguiendo a nuestros protagonistas mientras nos explican la interacción de un pequeño poblado en Nuevo México, Estados Unidos, durante la década de los años 50. La dirección está muy bien lograda, pues la cámara funciona a modo de un espectador. Constantemente está siguiendo a nuestros personajes, dándoles cierta distancia pero sin perder la pista de los acontecimientos. Los ángulos bajos que por momentos mantiene le dan misterio y nos dejan ver que hay algo más allá arriba, que somos pequeños en comparación. Diálogos a manera de monólogos nos adentran en la vida de los personajes y acontecimientos presenciados, y definitivamente el sello de la dirección de la narrativa es el movimiento, tanto de la cámara como de los personajes caminando por las calles vacías del pueblo mientras todos contemplan un juego de básquetbol. Esto, claro, también contrasta en ocasiones con tomas en espacios más reducidos como las cabinas de teléfono y radio, donde centra su atención en las palabras. Desde la primera toma nos establece lo que estamos a punto de ver. En esa primera escena la cámara avanza lentamente a través de una sala con un estilo retro pero futurista, donde llega hasta un televisor, donde podemos ver que comienza esta historia. Un grandísimo homenaje a una de mis series favoritas de todos los tiempos, La Dimensión Desconocida o The Twilight Zone, aquella creada por Rod Serling a principios de la década de los 60, la cual comparte ese tono y textura tan característicos con esta película. Hasta podría parecer un episodio de la misma. En aquella se abordan distintos temas de crítica moral y social, pero por medio de personajes y situaciones extrañas que siempre terminaban en algún tipo de infortunio, que he tenido la oportunidad de apreciar recientemente y que de verdad estaba muy bien producida y con tremenda fotografía en blanco y negro. Volviendo a esta producción, la película está protagonizada por Jay Horowitz en el papel de Everett, un locutor de radio local, y por Sierra McCormick en el papel de Faye, una joven adolescente que se dedica a ser la telefonista del pueblo. Ambos actúan muy natural y se les puede ver muy comprometidos con el proyecto. De inmediato resaltan sobre el resto de los habitantes de Cayoga, debido a que tienen aspiraciones y habilidades más grandes a las del lugar donde han crecido. Por un lado, Faye representa lo moderno, el futuro, como se nota en esas conversaciones sobre la tecnología que está por venir. Mientras tanto, Everett es un poco más romántico con el aspecto analógico de las cosas, y por supuesto se pregunta si la radio en los carros seguirá existiendo. La química entre los protagonistas es muy buena, pese a tratarse de actores desconocidos. Desarrollaron muy bien a sus personajes. Everett es una especie de sabelotodo que ante la ingenuidad de la mayoría de los habitantes se convierte en un punto de referencia para resolver conflictos. Desde que comienza el relato por medio de los diálogos, nos van internando en este pequeño poblado donde al parecer no pasa nada interesante, pues como se menciona, el que una ardilla se electrocutara era todo un suceso. Así la trama comienza cuando Faye llega a su trabajo en la pequeña estación telefónica, donde empieza a recibir llamadas con ruidos extraños. Además, otros habitantes también le reportan apariciones extrañas en el cielo. De aquí en adelante vamos enterándonos de los insólitos hechos de aquella noche. Eso es algo que me gusta mucho de The Vast of Night, cómo va creando mucha incertidumbre con tan solo darnos datos. Además, me encantan los guiones que transcurren en un tiempo tan corto, como en esta ocasión en una sola noche. El modo en que se genera tensión es destacado, al más puro estilo de las obras de ciencia ficción de la década de los 50, donde el terror era sugerido muchas veces. Faye comienza a indagar sobre estos ruidos, hablando con aquellas personas que no están en el partido, hasta que se le ocurre hablar con Everett y este le dice que pondrá dicho ruido en la radio para ver si alguien lo reconoce. Aquí es donde nos presentan la toma más impresionante de todo el largometraje. Con una especie de plano secuencia, la cámara es transportada desde la cabina de Faye a través de todo el pueblo, se mete al juego de básquetbol, que de hecho aquí podemos ver dos cortes pero muy bien trabajados. Primero, cómo pasa la cámara entre los jugadores y el público y sale por una ventana para continuar su camino por el pueblo hasta llegar a la estación de radio donde está Everett. De verdad, una toma imposible muy bien ejecutada. Después de esto, hay un hombre que le cuenta a Everett
Everett por la radio que él es una especie de soldado que ha visto una cosa extraña, una especie de avión durante un trabajo secreto. Esto genera más intriga. Igualmente les cuenta sobre unas cintas que de inmediato Faye y Everett van a buscar a la biblioteca de la ciudad. Algo interesante fue incluir una parte en la que Billy le dice a Everett que nadie le cree su historia porque es afroamericano y que a esos trabajos solo mandaban a ellos y a mexicanos para que no les creyeran, resaltando el racismo de la época. De ahí en adelante, Everett y Faye encontrarán más respuestas en el monólogo de una anciana donde la cámara se vuelve más íntima con un zoom in y continuando hacia un desenlace que resulta sorprendente. The Bass of Night nos habla de las aspiraciones, de expandir nuestras mentes, de la nostalgia de otro tiempo, de la radio cuando tenía mayor importancia como medio, de la búsqueda del conocimiento, así como de la curiosidad y el miedo ante lo desconocido. Algunos recursos como pantalla negros o salirse del cuadro por medio de la pantalla de televisión son muy bien aprovechados para enfocarnos en los datos. La grabadora que va documentando toda la experiencia, como la huella que dejan nuestros protagonistas ante lo sucedido, es un punto importante. Los efectos especiales son pocos pero muy bien fabricados. La fotografía es un aspecto que se nota no fue trabajado al igual que todo lo demás. Pues claro, como buena película independiente con poco presupuesto, su virtud se basa en la creatividad para ejecutar. Y vaya que hay mucha idea y creatividad en esta película. Lo podemos ver en tomas como aquella que atraviesa todo el pueblo, donde su director, Andrew Patterson, explica cómo utilizó a un joven en un go-kart para que esto sucediera. Cómo se utilizan los espacios es otra virtud de su cinematografía. Su guión cuenta con una historia familiar pero fresca, llena de alusiones a otras obras como La Guerra de los Mundos, una de mis novelas predilectas de ciencia ficción de H.G. Wells, y la cual fue llevada a la radio por Orson Welles, creando aquel famoso mito urbano en donde se cuenta que las personas creían estaban siendo invadidas de verdad. Un ejemplo es la estación de radio y su nombre WTW, es decir, War of the Worlds, la guerra de los mundos. Si bien la iluminación durante las escenas oscuras no es tan buena, en general no es un mal trabajo. El grano que se le puso también pudo ser más tenue en mi opinión. Debido a esto también, The Bass of Night hace un astuto empleo de la técnica de generar suspenso y temor sin mostrar nada de lo que ocurre en la pantalla. Un excelente debut de un director que promete y ojalá podamos verlo en un futuro haciendo largometrajes con mayor presupuesto. Una obra que me emocionó pese a que he leído mejor con la crítica que con el público. Ese tipo de filme que las personas acostumbradas a ver blockbusters podrían aburrirse, pero aquellos que apreciamos el cine nos parece un ejercicio muy destacado de cómo hacer cine independiente. Una película recomendada para aquellos dispuestos a sacrificar lo espectacular por el arte de poder contar una buena historia. Por espacios me recordó, con sus proporciones, claro, a una de mis predilectas de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. En 1.000.000 de cosas que ver, le otorgamos una calificación de 8 a The Bass of Night por recordarnos que el buen cine debe basarse en personajes bien desarrollados y narrativa interesante, antes que grandes presupuestos. Gracias y nos vemos en un próximo episodio de 1.000.000 de cosas que ver.